Bienvenidos un día más al podcast de Spaniard Performance y en el episodio de hoy nuevamente tenemos invitados. Hace ya la semana anterior publicamos el primer podcast dentro de una serie de 3 podcasts que van a estar hablando del tema de las asimetrías dentro de la preparación física, dentro de las compensaciones. Y en este episodio de hoy traigo a 2 invitados que por primera vez tenemos 2 invitados en el podcast. Hicimos otro podcast en conjunto con Road to Performance, pero esta es la primera vez que yo traigo a 2 invitados que además son hermanos. Y son Sergio y Víctor Torreblanca. Ambos vamos a estar hablando de una de las investigaciones en las cuales colaboraron para hablar de este tema de las asimetrías, sobre todo respecto al rendimiento, pero vamos a estar hablando de muchas otras cosas respecto a estas asimetrías, porque como mencionamos dentro del podcast, ellos, al tener que hacer esta investigación, por supuesto que han tenido que consumir mucha literatura respecto a lo que son las asimetrías. Es verdad que no hay muchísima literatura, pero sí que hay algo, y aparte lo han tenido que poner en práctica y han tenido que examinarlo, y es algo muy interesante para verlo desde el prisma de ellos. Así que nada, Víctor es preparador físico a nivel amateur con muchos equipos de fútbol, es doctor en ciencias del deporte y también es profesor de secundaria. Y Sergio también está doctorando, siguiendo un poco los pasos de su hermano mayor, que hablaremos también de esa relación, y también está trabajando como preparador físico en la cantera del Granada. Así que nada, para anticipar un poco, vamos a estar hablando de las asimetrías, qué son exactamente las asimetrías, cómo se miden las asimetrías, qué encontraron ellos dentro de esos estudios, qué opiniones tienen respecto a este tema de las asimetrías, del cambiar, de mejorar, de modificar esas asimetrías en algunos deportistas que nos encontramos, de las lesiones, de los cambios sobre el rendimiento y de cómo adaptar todo eso al testeo y a la aplicación práctica dentro de, en este caso, un equipo de fútbol, pero hablamos de varios deportes, de cómo puede eso tener una influencia diferente sobre estos deportes. Así que nada, recordaros que tenéis abajo en todos los links para que encontréis tanto a Víctor como a Sergio dentro de las redes sociales, su portal de investigación para que veáis sus investigaciones. Os recuerdo también que dentro de los links de la descripción, tanto si estás escuchando esto en podcast como si lo estás viendo en vídeo, tienes el acceso a la comunidad Spaniard, que es completamente gratuita. Pasamos la newsletter cada día por ahí hablando de diferentes temas, tratando temas más en detalle como este de los podcasts de las asimetrías, de aplicaciones prácticas que yo tengo, de quizá algún recurso. Tenemos también ahora mismo, hablamos de abrir un chat en el que estamos publicando todos los libros, tanto yo como otros preparadores físicos o incluso deportistas, libros que han leído, así que os recomiendo que entres ahí porque además va a salir algo interesante de Spaniard Performance. Hace tiempo que no sacamos ninguna cosa nueva y va a salir algo solo para las personas que están dentro de la comunidad, así que os recomiendo que entréis por ahí. Tenéis también el código de descuento de Bitruf, de Spaniard 10, si queréis un 10% sobre el encoder de Bitruf, y los programas de entrenamiento los tenéis todos abajo. Así que vamos con el episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira. Y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, Víctor, Sergio, bienvenidos al podcast de Spaniard Performance. Presentaros un poco y ya comenzamos a hablar un poco del tema, lo presentamos. Empieza Víctor, si quieres. Vale, muy bien. Pues nada, Rodrigo, encantado de estar aquí contigo en un podcast de esta calidad y con la gente que ha venido aquí invitada. Y nada, pues yo soy doctor en ciencias de deporte, licenciado en ciencias de deporte, tengo el máster de rendimiento de la Universidad Pablo Davide. Y bueno, compagino mi actividad profesional en la preparación física en fútbol, preferentemente en diferentes clubes amateur. Y bueno, lo compagino con la docencia en secundaria, soy profesor de secundaria, soy funcionario de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues hago un pequeño resumen de mi actividad profesional y académica. Dale, Víctor. Ay, Sergio, perdón. Bueno, lo primero, Rodrigo, encantado. Lo mismo que ha dicho mi hermano, o sea, al final está en un podcast que escucha tantísima gente, que a nivel de habla hispana es de los más importantes, yo creo que es los que más se aprende, que escucho mucho, así que encantado de estar aquí. Y bueno, yo también soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, me gradué en la Universidad de Alicante. En lo formativo después pasé a hacer varios másteres. El primero que hice fue el de docencia en Elche. Después hice el máster de preparación física en fútbol para especializarme un poco más en la materia, en lo que realmente quería hacer y quiero.
Y por último hice el máster de investigación en Granada, ya en la Universidad de Granada. Tras ello, pues bueno, empecé el doctorado, me estoy doctorando ahora mismo en un tema más relacionado con los centros al área en fútbol, con análisis técnico-táctico. Y bueno, mientras seguía toda esta vía, también he estado trabajando, empecé ya en Alicante, en un club pequeñito, en el Jove San Vicente, de segundo entrenador, en un juvenil. Y bueno, ya pasé por el Hércules 2 años con el juvenil. También pasé a categoría senior con Unión Deportiva Novelda. Y ya volviendo a Granada, pues bueno, he estado en varios clubes como el Atlético Monachil, el Celtic de Puliana, siempre en categorías más bajitas. Y 2 años en el Club Deportivo Huetor Vega de Tercera Federación, aquí en Andalucía. Y por último ya firmé en el Granada Club de Fútbol, en la cantera. Y bueno, ahora mismo sigo aquí en el Granada, sigo con el juvenil, que sería el sub-18. Y bueno, viviendo lo que es un poco estar en una cantera profesional. Ujú. Esto lo corto luego, pero si por lo que sea se me va, estoy esperando una llamada que no creo que llegue en esta hora, pero si llegara, por eso que lo sepáis. Eh, Venga. bueno, encantado de teneros aquí, muchas gracias por estar aquí. Una de las preguntas, antes de que nos lancemos al tema, una de las preguntas que tengo es que tenemos a dos personas dedicadas al ejercicio en España que son hermanos de la misma familia y que os dedicáis a cosas diferentes. Está claro que cada uno estáis en un estadio de la vida diferente, seguro, pero ¿cómo lo veis eso vosotros como hermanos? ¿Por qué Víctor ha ido un poco por un lado, Sergio ha ido un poco por el otro? ¿Cómo lo veis eso y cómo lo contrastáis? Bueno, yo creo que las situaciones laborales, las situaciones en general, bueno, el contexto socioeconómico en el que hay en cada momento influye. Y yo, bueno, yo hice mi apuesta por el fútbol en su momento, yo acabé la carrera en 2012. Pero bueno, bien es cierto que la situación en ese momento pues no era económicamente el mundo, no para nosotros, sobre todo para haciendo deportes, no era el más adecuado. Entonces, bueno, vi en la docencia una manera de que a mí la docencia me encanta y es una pasión y disfruto día a día. Pero bueno, no tuve la oportunidad de enganchar nada que me permitiera laboralmente vivir solo del fútbol y la verdad que tiré por la docencia y bueno, pues abandoné un poco el tema de la preparación física en los últimos años a raíz de procesos de oposiciones que la verdad que pues te consume todo el tiempo posible y en los últimos años lo he dejado más de lado, pero me encantaría volver. Y nada, entonces pues eso, un poco dentro de dos ámbitos que a mí me apasionan, está muy condicionado por la situación que en concreto en el fútbol, que es donde nosotros nos movemos. La realidad es que hasta que uno no llega a unos ciertos niveles de profesionalidad es complicado mantenerse con el sueldo que puede haber incluso en las canteras de clubes profesionales. Y bueno, para el externo parece que el fútbol es un mundo que todo es fuegos artificiales y todo es riqueza y todo tal, pero no es para nada así. Entonces un poco pues esa es la explicación de por dónde ha ido mi trayectoria laboral. Hmm. Yo pienso lo mismo. Al final, los dos creo que somos unos apasionados del deporte. A los dos nos ha gustado también la docencia. Quizás a él le ha gustado más que a mí. A mí, la verdad que el proceso de oposición, bueno, no estoy muy partidario de este proceso de oposición. Tampoco es una actividad que me encante, pero bueno, yo al final, al igual que él, también tengo el máster de docencia por decir, tengo una salida. Por lo mismo, por lo que ha dicho, porque en caso de que esto no funcione, yo tengo que tener una salida. Y bueno, yo sí es verdad que aposté más por el fútbol, hice el máster en Madrid, que requería cada 3 semanas ir allí, todos los esfuerzos económicos que conlleva para lo que después se suele ganar. Pero bueno, es mi apuesta, sigo en ello, estoy intentando prepararme para el día en el que salga la oportunidad, estar lo mejor preparado posible. Y ya está, pero por lo demás, aunque estemos en ámbitos un poco distintos, es verdad que nos ayudamos mucho, pues con temas como las investigaciones que llevamos a cabo, con mi tesis doctoral, pues lo mismo, él está en todos los artículos, me ayuda y bueno, intentamos llevarlo un poco de la mano. Mm. Sí, sí, es que me gusta mucho ese contraste ahí porque yo creo que es difícil de ver, sobre todo dentro de dos personas que son de la misma familia, dos hermanos, porque bueno, se podría ver un poco que Sergio, como Víctor es más mayor, seguiría un poco sus pasos, pero también Víctor quizá viendo a Sergio en algunos casos te entra el picorcillo de meterte a preparación física y tal.
Pero como decís Totalmente, totalmente, cada día. claro, pero y supongo que a Sergio también le pasará que la estabilidad que tú tienes, Víctor, en el sentido de tu trabajo, etcétera, etcétera, que a mí me pasa mucho, ¿no? Mi hermano es bombero, por ejemplo, joder, yo lo veo que trabaja mucho, tal, cada 5 días, pero luego tiene cursos, etcétera, etcétera, y digo, joder, me gusta lo que hago, pero ostras, esa estabilidad, ese un poquito más de tiempo libre para organizar tus cosas de vez en cuando y tal y cual. Pero bueno, ver dos vías que son muy interesantes y no sé, creo que cada vez que vas creciendo un poco te vas dando cuenta de que ninguna es mejor que otra, que cada una va a tener sus pros y sus contras. Hacer unas oposiciones, yo la verdad es que no veo el mundo en el que yo sería capaz de enfrentarme a las oposiciones y a la vez para otra persona enfrentarse al proceso de ser preparador físico desde abajo, de no cobrar nada, de viajar, de no sé qué, de no sé cuántas, también es otro proceso que te lleva por otros lados, ¿no? Y lo que dices tú, Víctor, desde fuera se ve muy bonito todo, pero yo, por ejemplo, la NBA, que es una liga que conozco más de cerca, te das cuenta de quién cobra, que es una persona, de todo un staff enorme, y te vas dando cuenta de que el resto de staff que hay debajo de esa persona hacen lo mismo. Viajan, recogen todas las maletas, viajan 2 veces por semana alrededor de todo Estados Unidos y no es tan bonito como parece. Y bueno, muchas veces lo hacemos un poco pensando en qué pensará la gente que está fuera viéndome, que dirá, ah, estás ahí trabajando. Y yo, sí, sí, vente a trabajar, ya verás lo que es esto. Totalmente, Pero, totalmente cierto. Y vamos, yo lo del gusanillo es así, porque además yo ahora lo veo en el Granada, que al final el club de nuestra ciudad, yo he jugado 4 años en el Granada, hay gente dentro del club que pues de muchos años los conoces, tal, y claro que lo envidio, pero como tú dices, al final es la situación tal y sobre todo cuando nos comparamos desde la ciencia del deporte, cuando nos comparamos con otros ámbitos, el trabajo que hacemos que requiere un club, o que sea la cantera de un club profesional, la hora que y cuando te comparas con otros ámbitos, ¿no? Con ingeniería, medicina, tal, es que es ridículo. Entonces, bueno, cuando se ve por la tele todo el que está fuera de nuestro ámbito parece que puedes vivir y que va a hacerte rico en el fútbol sobre todo, ¿no? Que al final o una NBA, como tú me estás comentando, ¿no? Pues es muy visual o es muy o el Tour de Francia ahora mismo tal y luego ves que eso no se refleja con el día a día de una persona que tiene que hacer su vida fuera del ámbito. Totalmente. Yo sobre todo las dos cosas que has dicho. Yo lo primero, al final, yo soy el hermano pequeño. Yo tenía siempre mi guía en mi hermano. Él hizo ciencias del deporte y yo estaba ya en el instituto deseando hacer ciencias del deporte. Aparte de porque me gustaba, porque estaba él. Y siempre nos voy ayudando con estas cosas y tal. Y después un poco lo que dices también, en tema de esa un poco envidia sana de decir, yo por ejemplo paso los domingos fuera de casa. Te toca jugar en Jaén y tienes que irte a Jaén. Y yo es que ya estoy acostumbrado porque llevo toda mi vida con ello, pero en otras profesiones no pasa. Y encima en el fútbol lo normal es que o cobres poco o no te paguen ese día, no te lo pagan con festivo. Tiene muchos matices. Entonces es verdad que esa estabilidad sí se envidia. También en un futuro, pues bueno, hay muchos profesionales que están un tiempo en un club y después depende de que te renueven o no. Mientras que como funcionario tú sabes que eso no debe pasar, no es lo normal. Mientras en el fútbol sí puede pasar perfectamente. Entonces un poco de envidia sana, por ese lado sí. claro, 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 que todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que seguro que lo habré introducido antes, es el tema de asimetrías en el rendimiento, asimetrías en el tema de las lesiones. Entonces, dentro de todos los temas que vosotros estáis metidos de investigación, de docencia, etcétera, etcétera, digamos que las asimetrías no son vuestro tema principal, vuestro pilar, pero para que la gente vea un poco lo que yo veo, cuando yo leí el estudio que vosotros teníais y lo vi nombrado en otros metaanálisis y en algunas revisiones sistemáticas, lo primero que pensé es, claro, vosotros hacéis un estudio así, una publicación así, eh, para que vosotros podáis publicar algo así, habéis tenido que leeros absolutamente todo o muchísimas cosas para llegar a poner algo así. Entonces de ahí viene mi curiosidad de decir, una cosa es lo que se está publicado, otra cosa es todo lo que habréis leído detrás y todo lo que conoceréis acerca de estas cosas. Entonces de ahí viene el gusanillo de haberos invitado aquí. Así que lo primero que me gustaría saber es de dónde, que supongo que esta pregunta va más para Víctor, pero de dónde surgió la idea de este tema de las asimetrías. ¿Por qué esto? Bueno, quizá va para Sergio, porque realmente este artículo parte de cuando él estaba estudiando el grado, yo estaba haciendo el doctorado, tal, y él tenía que hacer un trabajo fin de grado. Entonces, bueno, analizando posibles ámbitos, posibles tal,
pues surgió esta posibilidad. Y claro, si te fijas en el artículo está muy condicionado. Al final todos hemos tenido el problema en la carrera de que no tenemos medios, ¿no? No podemos acceder, o es complicado acceder al laboratorio de la facultad, tú como graduado, como licenciado, ¿no? Ya cuando estás haciendo doctorado está diferente. Entonces, la verdad que yo había leído del tema y se lo planteé porque si te fijas todas las mediciones están hechas con iPad, ¿vale? Entonces no tiene la necesidad de trasladar el equipo al laboratorio o de grandes materiales, tal. Entonces me pareció sencillo de hacerlo y me pareció que, además de sencillo, que se podían sacar datos muy interesantes partiendo de con esa metodología que podría ser totalmente válida porque utilizamos las aplicaciones de MyJam y las aplicaciones de Carlos, vamos, la que valida Carlos Basalobre, que la verdad que moviéndonos en el ámbito, nosotros conocemos mucha gente que la utiliza a diario porque para el preparador físico, sobre todo de fútbol, llevarte al campo todo ese laboratorio, por decirlo así, en tu teléfono móvil, te facilita mucho la vida. Entonces, surge un poco así la idea de este artículo. Y Sergio también estaba en ese momento en este club, en el Hércules, que es un club semiprofesional, en un primer equipo de juvenil, tal. Entonces había una muestra que era de alto nivel entre comillas, de sus 19 de alto nivel. Entonces, pues bueno, pues se combinaban los dos aspectos, la verdad. Ok. Nosotros, sobre todo, lo que vimos fue, como dice mi hermano, yo al final tenía que hacer un TFG, tal, yo había hecho otros trabajos sobre cambio de dirección y investigando un poco de pasada vi eso, que no había demasiadas investigaciones que compararan temas de asimetría con el rendimiento y menos aún con una muestra élite. En el momento en el que yo empecé a trabajar allí, pues lo vimos, dijimos, podemos hacer las pruebas, que yo las tengo que hacer igualmente, unas valoraciones. Yo en ese momento, justo en la carrera, había dado una asignatura en la que me enseñaron todas las aplicaciones, pues a mí me dio por comprar todas, empecé a hacer ahí mis experimentos y tal, y al final vimos que eso, podíamos hacer varias pruebas, intentar ver si las simetrías tenían algún efecto en el rendimiento del futbolista a nivel condicional. Más o menos fue por ahí la cosa. Ujú. ¿Queréis contarnos un poco cuál fue el proceso? Desde el planteamiento hasta después todo el proceso de extracción de datos. Pues nosotros, eso, primero hicimos una revisión científica. En cuanto tuvimos el tema, hicimos la revisión científica, vimos que había esa laguna científica, que no estaba nada claro realmente de si influía en la asimetría o no. Entonces, el primer paso que hicimos fue tener la muestra de los 19 jugadores. En principio eran más, eran 23, pero bueno, al final hay lesiones, hay tal, faltan a entrenar y no teníamos todo. Tuvimos la muestra de 19. Después escogimos las pruebas. Las pruebas tuvimos las dudas, pero vimos que el CMJ se podía hacer a nivel unilateral, entonces cogimos CMJ unilateral y bilateral. El dropjump igual, disponíamos de un cajón, disponíamos del iPad, entonces podíamos hacerlo perfectamente. Hicimos dropjump unilateral y bilateral. Hicimos el salto horizontal también desde Mayan se puede medir, entonces es bastante sencillo, se podía hacer. Lo hicimos. Y después hicimos una serie de pruebas más específicas a nivel pues de cambio de dirección con Code Timer, se llama la app, utilizando el 505 Code Test. Hicimos también una prueba de sprint con la aplicación MySprint también, utilizando balizas cada 5 metros, hasta 30 metros. Y bueno, como servían también en eso para el equipo, pues nos venían genial. Me permitieron hacerlo desde el club, desde el cuerpo técnico, así que lo hicimos. Una vez teniendo los resultados, empezamos ya a ver todo lo que podíamos tener en esos resultados. Y entre todos los resultados, bueno, estuvimos haciendo correlaciones con R de Pearson. Antes también hicimos intervalos de confianza para ver que la muestra realmente la podíamos utilizar. Y sobre todo tener ese índice de asimetría, que nosotros lo teníamos en porcentaje, pero bueno, al final es una fórmula que han utilizado muchos estudios de asimetría y lo utilizamos. Intentamos correlacionar esa asimetría tanto del CMJ como del drop jump con las demás pruebas para ver si
jugadores que tenían un porcentaje de asimetría más alto en estas pruebas unilaterales tenían un decremento del rendimiento, o un rendimiento peor que los demás a nivel condicional en esas pruebas de cambio de dirección y tal. Vimos todo y vimos que salieron algunos resultados en los que sí había correlaciones significativas. Entre ellas, pues encontramos que los saltos unilaterales del CMJ sí se correlacionaban con un menor rendimiento en el salto horizontal. Y después que, bueno, también utilizamos Nordics, el ejercicio del nórdico. Había una aplicación también, creo que sigue existiendo, que puedes medir la fuerza de los isquiotibiales con ese test, con el ángulo de ruptura en el Nordic. Lo utilizamos y vimos que el drop ya unilateral sí se correlacionaba significativamente con un peor rendimiento en el Nordic. Entonces obtuvimos esos dos resultados realmente. Y bueno, ya fuimos viendo que tenemos esos resultados y si empezamos a escribir el artículo, a escribir todo, porque realmente lo vimos interesante, y intentar buscar otros artículos que no hubiéramos encontrado para ver esa discusión que habían hecho otros, si la muestra realmente era novedosa o no, si los resultados se podían comparar con los de otros, y hasta ahí escribimos el artículo y fuimos adelante con ello. ¿Cuál creéis que es la razón que no haya, porque no hay mucha investigación o la verdad es que no hay muchas conclusiones acerca de las asimetrías? No se encuentran. Pues, pues mira, de hecho este es el punto de partida un poco de la investigación de cuando yo le propuse a Sergio el sacar este tema adelante, porque eh, no hay tanto poca investigación que también, sino como hay una disparidad de resultados impresionante. Entonces, este creo que es el gran punto que lleva a la confusión, ¿no? De qué es lo que está pasando en las simetrías, porque muchas veces asumimos, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de rendimiento en los test, como de prevención de lesiones, de que no debe existir la simetría, y es algo que nos han metido en la cabeza y que bueno, y que tiene que ser así, y cualquier preparador físico cuando ve eso intentaría reducirlo, ¿no? Cualquier, o la gran mayoría. Entonces, yo creo que el problema viene de varios frentes, tanto de los test los test que se utilizan para medir las diferentes muestras, porque se han tomado muestras, o sea, no es lo mismo medir, de hecho hay un ejemplo en un artículo que lo cita, no es lo mismo medir a un jugador de voleibol que a un futbolista. En cuanto al salto, por ejemplo, si tomamos los test de salto como referencia, es decir, el futbolista en la mayoría de las ocasiones va a saltar de forma unilateral. Sin embargo, un jugador de vóley en red, no soy ningún especialista en vóley, pero se puede parecer mucho más a un CMJ bilateral, un bloqueo en la red, que saltar en fútbol con un oponente empujando por un balón aéreo. Entonces, ya yo creo que la disparidad, tanto en los test, que luego comentaremos, como en las muestras, tal, es lo que hace que haya tanta disparidad de resultados también. Pero nosotros en nuestro artículo tenemos muy pocas correlaciones, ya te digo, como ha dicho Sergio, CMJ solo es unilateral, que haya una simetría solo afecta al salto horizontal, y el drop jump solo afecta al Nordic, a la fuerza excéntrica, ¿vale? No se ven afectados la velocidad, no se ven afectados los cambios de dirección, no se ven afectados los otros tipos de saltos bilaterales. Entonces, bueno, pues a priori, y viendo nuestro estudio que coincide, como luego comentaremos, con muchos estudios con muestras similares y de deportes similares, a priori la simetría no afecta al rendimiento, entendido el rendimiento dentro de estos test, no el rendimiento específico de otros test que se pueda ver dentro de un deporte, que eso también lo comentaremos luego, que se han llegado a hacer, ese tipo de... Claro, sí, sí, eso es lo que comentábamos el otro día hablando de plataformas de fuerza, ¿no? Que cuando tú haces un test para sacar un dato, sea cual sea el dato, no es la acción, no es el movimiento que se realiza en pista o en campo en este caso, no se parecen, es decir, tú puedes presentar una simetría en un CMJ, pero eso no quiere decir que si tú haces un salto con un penúltimo paso en vóley vayas a tener esa misma simetría, porque llevas un momento completamente diferente, llevas un movimiento que cambia bastante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace muy, muy complejo todo el testeo. Primero el testeo y decir, ostras, ¿qué asimetrías queremos mirar? ¿Qué test queremos mirar para ver estas asimetrías? Porque es lo que comentaba, cuando salga este podcast yo habré sacado ya uno anterior en el cual hablo de mi opinión. Que si me cambiáis la opinión completa lo tendré que volver a grabar.
Pero básicamente es eso, ¿no? Tenemos 100.000 maneras de hacer un test. ¿Qué test utilizamos? ¿Qué asimetría nos miramos? Supongo que vosotros eso teníais el limitante de los recursos, de lo que teníais que utilizar, porque por lo que veo, con esos recursos que teníais, hicisteis muchísimos test. O sea, todos los posibles, casi. Sí, al final eso, nosotros no contamos con recursos de la universidad ni de absolutamente nada. Nosotros los recursos fueron un iPad, un cajón y poco más. Los futbolistas con su material de entrenamiento y ya está. Sí es verdad que todo lo demás lo intentamos hacer de forma, como se hace una investigación científica, pues que estuvieran los jugadores totalmente descansados, un día de la semana similar, cuando se hicieran las pruebas. Todo igual, pero el material era lo que nos fallaba. Y al final, pues bueno, intentando darle un poco a la cabeza entre mi hermano y yo, vimos que eran las pruebas que podríamos hacer. Pues supongo que el objetivo también es encontrar, como comentaba Víctor, esas relaciones que habéis encontrado. No era encontrar una relación entre el CMJ y el Nordic, sino encontrar una relación entre el CMJ y la altura de salto, o esas asimetrías y la velocidad de carrera en un sprint, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, al final, si te das cuenta, donde salen las correlaciones son en las pruebas más inespecíficas, entre comillas. O sea, al final, en el sprint no sale correlaciones, en el salto horizontal bilateral tampoco sale solo esa. En la inespecífica sí sale más, en la específica sale menos. En un artículo también anterior también nos lo dicen en la discusión, que creen que puede ser claro, que en esas pruebas más inespecíficas, si existe una relación, por ejemplo, entre el drop jump, debe existir una relación con el Nordic, pues debe salir esa correlación. Pero en otras, como el cambio de dirección, no sale. Y en muy pocas investigaciones, como dice mi hermano, sale. Al final tú ves, y en unas investigaciones dicen que una sí, otra no. En la siguiente investigación no hay ningún tipo de correlación. Entonces hay una laguna científica que quizá puede ser que nosotros también lo sacamos ahí. La simetría en una muestra de élite, por lo menos en nuestro caso, es muy baja. El rango es muy bajo. Es entre 0 y 25% en el CMJ y 0 y 19% en el Trojan. Y solo 3 futbolistas superan el 15%. A lo mejor si cojo otra investigación que no sea una muestra élite, donde existan unas simetrías mayores, a lo mejor ahí sí puede ser que haya más correlaciones. Puede ser, pero es que depende tanto de la muestra, de los test que hagáis, de todo, que es complicado llegar a un consenso. Sí, claro, me imagino también que en cuanto empiezas a testear a esa población también, si testeas a población más joven, ya el problema ya no se debe a la propia simetría, sino directamente al pobre desarrollo de esa persona, simplemente porque son más jóvenes, porque falta de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también. Sí, bueno, lo que parece interesante, sobre todo en los test de saltos, que son los que nosotros hemos elegido y si quieres luego entramos el porqué, varias investigaciones lo que afirman es que establecen un punto de corte en el que, como ha dicho Sergio, empezaría a afectar la simetría del rendimiento, ¿vale? Y ese punto de corte, Bishop, que quizás este es profesor de una universidad británica, es el que más estudió el tema, lo establece en un 15% los test de salto. Otro autor en 2014 se refiere a un 10%. Entonces, claro, si de nuestra muestra o de una muestra élite, lo que suele pasar es que las asimetrías son pequeñas, ¿no? Porque ya hay una gran adaptación o porque pues lleva toda la vida un deportista de un rendimiento mayor, tal. Claro, por eso luego no hay una transferencia a los otros tres, porque realmente de toda nuestra muestra, solo tres jugadores superaban el 15%. Entonces, puede haber una hipótesis de que si cogemos una muestra de un rendimiento menor, que es lo que pasa en muchas investigaciones, sí se ven afectados los test de rendimiento. Ujú. Pero habría que ver, que muchas investigaciones, la metodología en este caso no lo expresa, cuál es el porcentaje de asimetría. Por eso nosotros pusimos en la figura 1, viene cada jugador la asimetría que tiene, para que se pueda comparar con los test intrasujetos, que nos Ujú. parece muy interesante habiendo esta problemática. Ya. Eso, ¿vosotros encontrasteis algo similar en ese sentido? A partir de ese 10, de ese 15% en esos pocos deportistas que teníais, ¿visteis alguna cosa? Pues en principio no, de hecho hay un caso muy... pero esto es observacional, ¿no? Tal, yo me acuerdo que él tenía un jugador que se le andaba mal, o sea, corría fatal, andaba mal, me acuerdo que un extremo era, creo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y lo veías de lejos, lo veías tal.
y luego eres más rápido, ¿sabes? Entonces, claro, es un tema confuso, ya te digo, sobre todo en un deporte con continuos giros, con continuos cambios, con continuos, porque incluso en las investigaciones, dentro de mira, los test que se han hecho, por volver un poco al tema, hay test isométricos e isocinéticos. Se han utilizado en investigaciones. Sinceramente, no creo que sea lo más adecuado a nivel de rendimiento en un deporte como un deporte colectivo, un deporte como el fútbol. ¿Vale? No representa para nada el ciclo estiramiento-cortamiento que pueda haber dentro del deporte. Se han hecho test con ejercicios, llamémosle propiamente de fuerza, como sentadilla. Y la sentadilla es la única que nos viene a decir un poco que una diferencia entre sentadillas unilaterales podría afectar al rendimiento. Se han hecho otras cualidades como la flexibilidad, pero los saltos, ¿vale? Son lo único que podría haber afectado el rendimiento. Y esto en cuanto a que como luego he cogido y he hecho se han hecho test específicos del deporte también, es decir, en los test de cambio de dirección, ¿no? Test de sprint en multidirección. Y en eso, en concreto, no se ve nada afectado el rendimiento. ¿Qué nos puede hacer pensar eso? Pues quizá nos puede hacer pensar que el futbolista está tan adaptado al giro, está tan adaptado a salgo, paro, tal, o jugador de baloncesto, un jugador de balonmano, que por mucho que haya, y esto es el caso que el futbolista este que he dicho que es que se veía lo mal que corría, él lleva desde chico adaptándose a eso. Entonces, ¿cómo le va a afectar a un cambio de dirección la asimetría? Está totalmente adaptado a esa asimetría, incluso si fuera una asimetría anatómica, ¿no? De que tuviera una pierna, bueno, toda la población tenemos una pierna más larga que otra, ¿no? Pero que tuviera un exceso de una pierna mucho más larga que otra, ya estaría adaptado, ya un deportista no élite sub-19. Entonces, claro, ¿cómo se mide? Lo veo muy importante en este tipo de investigación y nuestros resultados vienen a corroborar eso, ¿no? De que decir, vale, escogemos saltos porque los saltos son los únicos que ha demostrado que pueden afectar al rendimiento. La asimetría en salto. Sí. Sí, claro, que yo me paro a pensar ahí un poco en esos cambios de dirección, en este trabajo de sprint, y lo único que veo que podría ser quizá lo más interesante a mirar es plataformas de fuerza dentro del track de carrera o dentro del campo que puedan medir el movimiento en tres direcciones y establecer una comparación ahí. Pues Y aún Rodrigo, así, se han hecho un montón de estudios con test de cambio de dirección. Entonces, cuando ves la disparidad de resultados, dices, vale, a lo mejor hay disparidad de resultados por toda esta metodología que no es la más, a lo mejor, adecuada. No hay una uniformidad para medir. claro, claro, claro. Eh, bueno, hemos hablado de este tema de rendimiento. Otra de las cosas que suele despertar el tema de las asimetrías es el tema de las lesiones. Esto fue algo que vosotros, o por lo menos observasteis, mirasteis, estudiasteis. Pues mira, nosotros, es verdad que lo miramos, pero en ese año no llegamos a ver una relación muy alta. Si te digo, a nivel práctico, yo ahora, por ejemplo, sí tengo las herramientas. Nosotros en el club, por ejemplo, sí hacemos muchas pruebas con un dinamómetro. Hacemos pues extensión de rodilla, flexión de rodilla, aducción de cadera, rotación interna, externa. Ahí puedes sacar muchísimos datos y sobre todo asimetría. Y pero igual que dice mi hermano, esto no es ningún tipo de investigación científica. Yo he visto a nivel observacional que sí hay algunos casos que se dan, pero casos muy extremos. Casos en los que yo sobre todo he visto casos en los que no saben hacer esa fase de propulsión de un cambio de dirección con una pierna respecto a la otra. Porque están adaptados quizás a hacerlo con la pierna que para ellos es la más buena en ese sentido en el cambio de dirección, seguramente. Pero en esos casos más extremos sí lo he llegado a ver. Por ejemplo, una simetría muy alta en esa extensión de rodilla. Si hemos llegado a ver que alguna lesión ha ocurrido de rodilla o ya ha tenido lesiones previas de rodilla, que es lo que también puede ocurrir, que esa simetría se produzca a partir de que tú has tenido ciertas lesiones y que tenga esa asimetría, que no te hayas recuperado totalmente o que no lo hayas trabajado adecuadamente para después llegar otra vez a ese máximo rendimiento en ambas piernas. Yo creo que además dentro de las lesiones deberíamos diferenciar dos ámbitos, ¿no? O sea, la prevención de lesiones, bueno, que un poco estaría condicionado, como dice mi hermano,
Y bueno, ahora me meto en otro tema. Y el otro sería la readaptación, porque ahí sí lo vería muy claro, ¿vale? O sea, por ejemplo, lesión común futbolista, ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces, en ese proceso de readaptación, creo que sí está claro que ese un exceso de valgo de rodilla, tal, nos determina que se cargará más fuerza sobre el plano frontal. Es decir, venimos de una situación, de una asimetría clara, pero viene determinada por una intervención quirúrgica. Entonces, creo que ahí sí es un caso claro donde nosotros como preparadores físicos deberíamos buscar reducir la asimetría, ¿vale? Pero en la prevención de lesiones, ¿vale? En el otro apartado que no está tan claro, que deberá ser así, es verdad que, bueno, para los oyentes hay dos artículos que para mí son la referencia de estas dos revisiones, hay uno de Bishop 2023 y otro de One de 2023, 2022 que sí se centra en las lesiones y me gusta mucho una reflexión que hace, que es que si de todos los test con los que se han medido la asimetría nos centramos solo en los test de salto, 5 de 6 estudios que se han hecho demuestran que reducir la asimetría reduce las lesiones en el deportista. Entonces, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Si limpiamos metodológicamente todos los artículos y nos centramos un poco en lo que queremos o en lo que creemos que se puede aproximar más a un rigor metodológico en este tipo de investigaciones, vemos que sí, evidentemente no hay evidencia científica, pero seguramente a raíz de estos resultados, si ahora mismo hay 6 artículos y 5 demuestran que esa reducción de la asimetría en salto nos lleva a una mayor prevención de lesiones, se necesita además investigación para que haya evidencia científica, pero creo que existirá en el futuro y yo como preparador físico lo tendré en cuenta en un deporte como el fútbol, de giros, de arrancada, de frenada, de tal. Lo tendré en cuenta porque es muy sencillo de medir, o sea, no me quito un tiempo excesivo y creo que previene lesiones en el futbolista, pero esto ya mi opinión desde la poca investigación creo que metodológicamente correcta que hay en este ámbito. Hmm. Sí, un poco, claro, todo eso al final hay que teorizar en este sentido, con la experiencia que cada uno tiene y con la lectura de los estudios, la práctica, como dice Sergio. Entonces esa parte es compleja, ¿no? Lo que decía Sergio primero es que aquel deportista, y como clarificabas tú ahora, Víctor, el tema de que alguien sale de una lesión y presenta unas asimetrías, sabemos por qué, de dónde viene esa asimetría. Sabemos que esa lesión es la que provoca esa asimetría y más si tenemos datos anteriores, sabemos dónde nos encontrábamos. No solo dónde nos encontrábamos, sino decir, vale, se encontraba en este punto y en este punto además se lesionó. Es decir, que quizá eso tuvo algo que ver y cuando volvamos al campo sí que estamos buscando mayor equidad entre piernas o algo parecido y nos podemos plantear eso, ¿no? Y luego la parte de esa parte de prevención, ¿no? Que decimos, vale, vamos a examinarlo todo, vamos a ver, ha tenido una lesión anteriormente esa persona, presenta dolor, presenta molestias, presenta un rendimiento más bajo, presenta menor control, no sé, lo que queramos observar más a nivel empírico. Y sí que es verdad que, como dices tú, Víctor, yo también soy de la creencia de decir, tenemos que mejorar o no una simetría, que eso va a ser la próxima pregunta, pero más o menos lo has cubierto. Una de las cosas que yo sí que he observado mucho es que cuando alguien presenta asimetrías bastante elevadas, estoy hablando de un 20-25% en algunos casos, simplemente sin ningún tipo de tratamiento específico, de trabajo específico, simplemente con el trabajo que nosotros podemos hacer de sprint, pliometría, fuerza, tal y cual, esa asimetría como que se iguala, se reduce bastante, simplemente por una mejora de la preparación del propio deportista, ya no por una... entonces sí que más que verlo como algo que tenemos que atacar directamente, sino verlo como una referencia de decir, vale, simplemente que este deportista mejore su capacidad de ejercer fuerza va a equilibrar esta balanza, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo pienso al final que, vamos, y en el estudio de Bishop nos lo dice, cogen distintos tipos de entrenamiento, protocolos de entrenamiento que se han realizado metodología más tradicional de fuerza, métodos más inerciales, entrenamiento combinado, pliometría. En todos te dicen que algunos mejoran, otros no. Pero algunos mejoran, y sobre todo mejoran cuando son métodos combinados.
¿Que es por un tipo de entrenamiento? Pues no lo sabemos o aún no lo sabemos, a lo mejor en un futuro así. Pero yo en mi caso, y como tú dices, Rodrigo, yo creo que al final con un entrenamiento de fuerza, quizás priorizando esos casos más altos de asimetría o que salen de lesión, pero con un entrenamiento de fuerza habitual que llevemos a cabo, también quizás priorizando ese entrenamiento unilateral, ese entrenamiento excéntrico, la pliometría, al final va a mejorar el deportista. Es lo que yo pienso y lo que en estas investigaciones se ha visto. ¿Hay algo claro en estas investigaciones? No, no nos dice nada claro, pero sí nos dice que existen esos casos que con los métodos combinados sí mejoran. O sea que yo pienso lo mismo que tú. Al final, muchas veces es una debilidad de fuerza. No tienen esa capacidad de aplicar fuerza, hay un déficit de masa muscular, puede ser cualquier cosa y por lo tanto, haciendo estos tipos de entrenamiento va a mejorar. A ver, aquí surge la pregunta de debemos solucionarlo, como decía Víctor. Mi pregunta aquí es la siguiente, ¿no? Cuando llegamos a esto, yo creo que depende de el nivel al que nos encontremos con la persona que nos encontremos, con lo que hemos dicho de si ha tenido lesiones antes o no. Pero una de las cosas que yo me planteo muchas veces, que me he planteado, es decir, vale, esta persona está a X nivel, nunca ha tenido dolor, nunca ha tenido problemas, está a un nivel muy elevado de rendimiento. Realmente queremos, imaginemos que presenta una asimetría del 15% en cualquier test que queramos escoger. Mi planteamiento es, esa persona tiene una serie de adaptaciones para rendir. Imaginemos que juega fútbol y juega en el lado izquierdo del campo y simplemente por eso ya va a presentar una serie de asimetrías porque sus acciones van a estar delimitadas por esos constreñimientos. Aquí me pregunto para vosotros, desde vuestra perspectiva práctica como teórica, ¿eso es algo que vosotros realmente queréis solucionar o pensáis que es mejor ser más cauto en ese sentido? Pues bueno, yo diría que depende, ¿no? Que deberíamos plantearnos primero el por qué, el para qué y el cómo. ¿Qué quiere decir? Viendo la investigación científica y como te estoy diciendo antes, primero sería el cómo, ¿no? ¿Qué test uso? Entonces yo en mi deporte no me plantearía realizar otro test que fuera test de salto a la hora de medir la simetría. Eso está claro. Entonces parto de esa base. Si partiendo de esa base y dentro de una batería de test que yo pueda realizar durante el año, tal, como te digo, tengo la facilidad para hacerlo en el campo de forma muy específica, como me da, por ejemplo, MyJump, también accedería. Es decir, no condicionaría el entrenamiento del equipo excesivamente para este tipo de medidas, tal, ¿sabes? Porque al final. No sé, en el fútbol parece, y bueno, Sergio tiene la oportunidad de estar en un equipo profesional ahora mismo y a lo mejor menos, pero parece que esto quita tiempo de entrenamiento, ¿no? O sea, es que no es el futbolista, sino el propio entrenador en muchas ocasiones parece que le estás quitando tiempo de entrenamiento. Entonces, yo muchas veces me centro, entre comillas, en molestar lo menos posible o en optimizar lo más posible. Entonces, partiendo de esas dos premisas, campo y por lo que se intuye en la investigación científica, test de salto, sí me plantearía hacerlo. Una vez que tenga los datos, ya me puedo plantear en qué futbolista lo hago. Porque como tú bien dices, si un futbolista no tiene lesiones, no tiene un historial de lesiones, no, bueno, puedo meterlo en el entrenamiento de fuerza de todo el equipo general y no le hago nada específico. Pero si el futbolista tiene un largo historial de lesiones y tal, pues ese dato nos puede estar dando una pista. Entonces, como las lesiones son multifactoriales, puede ser que este sea el factor determinante. Entonces, me plantearía actuar. Otra cosa, como he dicho antes, es que estuviéramos en una readaptación, que ahí lo haría claramente porque como tú bien has dicho, se ha producido una lesión. Si se ha producido es porque había ciertos factores que había que corregir y encima había, en el caso del cruzado, si había una intervención quirúrgica, ya estamos de una deficiencia mayor. Entonces, en ese return to play no me lo plantaría sí o sí, 100%. Pero en los otros apartados, pues como te digo, yo lo condicionaría al deportista una vez que tenga los datos, que creo que nunca sobran, siempre que, entre comillas, moleste lo menos posible al proceso de entrenamiento del equipo. Sí, sí, yo creo que lo que dices tú es clave. O sea, sacar el dato, yo creo que es importante. Porque muchas veces hay como dos lados, ¿no? Estás todo el día sacando datos, no sé qué, no sé cuántas, y el lado de, no, tengo que sacar datos todos los días de todo. Yo creo que el equilibrio aquí es que tienes que tener un dato de referencia de algún tipo,
porque nunca sabes cuándo lo vas a poder utilizar, por lo menos lo puedes observar. Otra cosa es que no actúes respecto al dato, pero el dato lo tienes si en algún momento necesitas actuar respecto a... Porque si ese deportista se le lesiona 2 semanas después, tú tienes ese dato para decir, ostras, aquí es donde se encontraba esta persona. Y si tienes ese dato del día que se lesionó, mejor aún todavía, porque puedes observar más. Entonces ya no es coleccionar el dato por coleccionarlo, sino por si acaso. No siempre vas a tener que actuar ante todos los datos que tengas, pero si puedes sacar el tiempo, estorbar lo mínimo posible, sobre todo, porque esa es la parte que mejor relación te va a dar con un entrenador, yo creo que es la clave. ¿Qué opinas, Sergio? Un poco como mi hermano. Al final, yo también viendo la parte práctica, hay que ver mucho el contexto. Si estás en un contexto en el que puedes hacer esa serie de pruebas, también como dices, sin ser excesivas. Yo creo que muchas veces se hacen pruebas excesivas, buscando ya lo mínimo. Y mediante esta serie de pruebas que hemos hecho nosotros, que al final incluso los estudios nos dicen que son mejores para intentar ver estas asimetrías, como son los saltos, que se pueden medir con una plataforma de salto fácilmente, con MyJump. Yo creo que con eso va bien. Yo lo que hago, vamos, y lo que haría es, como tú dices, obtener los datos. Tenemos ahí los datos para lo que nos sirvan, que yo creo que las pruebas son indispensables, siempre hay que hacerlas. Pero yo voy a atacar una simetría de cada jugador teniendo 22 jugadores. O voy a atacar una simetría de un 5% en un futbolista. La asimetría es algo natural. O sea, eso empezando. O sea, yo asimetrías muy bajas, con un porcentaje muy bajo, yo no la atacaría, salvo casos muy especiales como eso, historial de lesiones y tal. Asimetrías más altas, pues hay que ver. Si vemos un caso, yo he tenido casos este año y anteriores, pues eso, de futbolistas que vienen recayendo siempre de la misma lesión, pues de isquiotibiales, de rodillas sobre todo. En esos casos yo creo que sí, que hay que hacerle su plan específico. A lo mejor el plan específico incluso no difiere mucho del general. A lo mejor yo le mando a un futbolista que viene cayendo de lesiones de isquiotibiales y otro que viene cayendo de otro tipo de lesiones, no cambia demasiado. Simplemente el grupo muscular en el que te va a ceñir un poquito más. Pero a lo mejor simplemente haciendo esos ejercicios a nivel unilateral en vez de bilateral, pues a lo mejor ya las mejoras y tampoco estás priorizando mucha atención en ese futbolista, ni estás perdiendo muchísimo tiempo en ese futbolista, porque al final son 22 futbolistas. O sea, yo no puedo estar con cada uno de ellos, ojalá pudiera ser entre 2 personas de cada uno de ellos, pero yo creo que no, ni merece la pena una asimetría tan pequeña, o en casos en los que no se den otros factores de riesgo, intentar atacarlo. Ujú. Yo, otra cosa que surge respecto a esto, que a mí sí que me ha sido útil, es utilizar el dato de asimetrías, sobre todo en este caso pues con plataformas de fuerza, porque he tenido la suerte de poder utilizarlas con un equipo durante varias temporadas, es utilizarlas como una herramienta de monitorización, en el sentido de que lo que me servía a mí bastante, aunque sí que se ha observado, yo creo que vosotros lo sabréis mejor, es que sí que se encuentra mucha diferencia según los días en los que te estés, como se puede encontrar en una RM, por ejemplo, en el que una simetría puede ser 15% un día, 20% otro, pero sí que me he encontrado en que es unos picos muy altos de asimetrías, depende de qué datos, en el impulso propulsivo en algunos casos, en la parte de aterrizajes en otros casos, sí que encontraba que correlacionaba bastante con cómo se encontraba el deportista ese día, tanto con la altura de salto que tenía, el RSI modificado, etcétera, etcétera, pero bastante con cómo se encontraba ese día. Entonces, para mí ha sido una herramienta de decir, aparte que yo lo puedo observar y si veo que un día hay un pico enorme de subida de un 10% en esa simetría, ese tío se lesiona ese día, o también observo que no ha rendido muy bien, puede que sea un indicador también de fatiga, de cualquier cosa que nos pueda indicar algún problema. Sí, de hecho, hay un artículo que de 2015 o por ahí que utiliza en futbolistas, utiliza el salto como medida de fatiga el día posterior al partido para ver cómo ha recuperado. Que es de José Alfonso Morcillo, que ha sido preparador físico aquí en Granada varios años y es profesor de la Universidad de Jaén. Y hace referencia a eso, incluso creo recordar de memoria que Jesús Rivilla, que ha sido preparador físico de la selección de balonmano mucho tiempo, de la selección masculina, lo ha utilizado, lo ha puesto en redes sociales alguna vez de haberlo utilizado. Entonces, me parece muy interesante como marcador de fatiga en un deporte colectivo, porque al final, bueno, estos deportes se caracterizan porque compito el domingo y el domingo siguiente vuelvo a competir. Entonces, como tú dices, es muy interesante monitorizar la fatiga, porque no compito 3 veces al año. La semana que viene
tengo que entrenar, el lunes recupero, martes descanso, miércoles estoy entrenando. Entonces, como medida de fatiga me parece muy interesante tener el dato. Mm. Totalmente. Y además, en el estudio de Bishop de 2023 nos dice un poco lo que has dicho tú, Rodrigo. Al final, puede existir una simetría un día, pero que esa simetría no sea real o la que tiene constantemente ese deportista. Él al final nos dice que debemos primero analizar el intrasujeto, no debe ser intersujeto, y que además debe ser intersesión. O sea, debemos analizar varios días durante la temporada, durante la semana, varios microciclos, para saber realmente esa simetría, porque es como dice, a lo mejor un lunes está súper fatigado y tiene una simetría muy alta de cualquier cosa, de dorsiflexión de tobillos, por ejemplo, que se ha utilizado mucho. Pero llega el miércoles que ya está totalmente recuperado y esa simetría se ha disminuido. Es que puede pasar perfectamente. Entonces hay que verlo todo un poco en su conjunto e intentar analizar varias sesiones y a partir de ahí ya ver lo que puede ocurrir. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfecto. Creo que ha quedado todas las ideas bastante claras y es interesante, es un tema interesante que además es difícil de tratar, yo creo, porque con todas las herramientas que se pueden tener, todas las conclusiones que cada uno puede sacar según el contexto al que se ha expuesto, pero bueno, todo tendréis links abajo de todo lo que estéis escuchando esto, tanto de las redes sociales que vosotros queréis poner o todos los recursos que queráis invitar. No sé si vendéis algo como yo, pues si vendéis algo lo ponemos. Y también el estudio, que es interesante que le echéis un ojo, y la bibliografía que hayamos mencionado también, que será muy interesante. Así que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí. Los primeros hermanos que vienen a podcast. Y que yo creo que serán los últimos, pero bueno, igual hay otros. Pues yo la verdad que no conozco a otro. De Ciencias Deporte por lo menos no me suena los mismos apellidos en un artículo, la verdad. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer, la verdad. Y ya te he dicho, como te comentaba antes, viendo la calidad de los invitados que hay anteriormente, los cuales algunos son referencias para mí en la ciencia del deporte, un auténtico placer estar aquí y hablar de algo bueno que sin ser nuestra especialización, nuestra método de especialización, pero que nos mojamos en ello y bueno, también como deberíamos cualquier profesional de ciencia del deporte, ¿no? Tener la capacidad de investigar sobre un tema porque al final no somos especialistas de todo y cuando nos ponen un deportista pues tenemos que buscar el máximo rendimiento desde diferentes perspectivas. Así que espero haber aportado y muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo digo, Rodrigo, muchas gracias, sobre todo eso, con la cantidad de expertos que vienen aquí, de grandes referentes en el país, de fuera del país, y al final estamos aquí también nosotros, pues bueno, espero haber aportado, por lo menos que hayamos aportado un granito de arena, de lo mismo que nos aportan también los demás a nosotros. Y nada, que todo lo que necesiten los oyentes, que necesites tú lo que sea, pues no, que aquí estamos y muchas gracias también por traerme con mi hermano, como has dicho, una cosa especial.